Bienvenidos a Mapeando la Historia. Quien le habla, Cristian. Y Hansel. Vamos a estar con ustedes a partir de ahora contándoles acerca de nuestras vidas, en principio. La idea de este podcast es compartir sobre historia, sobre sociedad, política, educación, de todo un poco. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco acerca de nosotros y bueno. Sí, vamos a hacer unos cuestionarios que nos los vamos a ir respondiendo uno a los otros acá y así tienen un poco más de conocimiento sobre nosotros. Vamos contigo, Cristian, primero, ¿te parece? Bueno, dale, ¿Te arranquemos. parece? Decime, ¿hubo algún momento o persona en particular durante tu infancia que te hiciera moverte por este interés sobre la historia, sobre... Bueno, en principio, allá en Rivera donde me crié yo, no había mucha tecnología. En nuestra época no había mucha Claro. tecnología. Nosotros tenemos 30 años los dos, prácticamente, y en esa época lo que se usaba más era jugar a otra cosa y también leer, jugar con libros. Y entre tantos libros, tenía en mi casa, en la casa de mi abuela, no recuerdo, había un libro re viejo, con unas páginas amarillentas horribles, pero que era sobre historia del Uruguay. Ahí leí y vi las primeras imágenes acerca de la historia uruguaya y me llamó particularmente la atención una niña que lloraba sobre el cadáver de la madre ahí por la gripe española y después toda la historia del Día de los Cuchillos Largos, cuando mataron a Venancio Flores ahí en la Ciudad Vieja. Bueno, eso también me llamó bastante la atención. Después, una maestra que tuve en sexto, la maestra Verónica, que fue maestra de todas las generaciones de mi familia, ella cuando la lección era sobre historia daba unas lecciones que eran novelas históricas, muy buenas, la verdad que muy buenas. Y ahí fue que empecé a a tomarle gusto a la historia y bueno, viene por ahí la mano. ¿Y vos, Hansel? Yo diría que es medio casi que parecido también. Si bien mi bisabuela tuvo ahí su cosita contándome historias, ¿no? Pero en realidad lo que me motivó también fue así, descubrir libros que tenía en mi casa, me acuerdo. Uno era sobre la historia de Cuba, pero fotografiada en 1920, si mal no recuerdo, que estaba muy interesante. Era un libro que llamaba la atención porque era muy grande, entonces, como con su tapa en cuero, era precioso ese libro, llamaba mucho la atención. Y por dentro tenía fotografías que se fueron haciendo alrededor de toda Cuba, que te contaban, no sé, por ejemplo, el fortín que estaba en Sagua la Grande, donde una columna española en el 1893 estuvo alojada por tantos días. Y así, entonces, Ajá. esas cosas las ibas viendo alrededor de todo el país y me empezaron a llamar la atención. Después encontré otro libro que se llamaba El Látigo, que era de mi bisabuelo, que estaba en el ejército, él pertenecía al ejército de la República de Cuba, entonces era un libro que le daban a ellos, parece que cuando pertenecían a esta institución, ¿no? Sí. Y se llamaba El Látigo por un campo de entrenamiento que había en La Habana, que a mi entender, si no me equivoco, era uno de los más importantes que tenía y como de los más difíciles que había en el país. No, y eso ahí sí me enganché, pero mal, porque entonces habían fotos de todo el cuartel, los soldados, si la caballería. Entonces iba viendo mucho todas esas ilustraciones y como que ¡buah! Exploté ahí. Dije, esto lo tengo Me encanta. tengo que seguir con esto. Y si bien ya después más crecido, ¿no? Estando creo que a las puertas de la universidad fue que preparándome para eso, de a lleno con la historia. Con los profesores que tenía, muy buenos profesores, te llevan, ¿no? Son los que, para mí, son los encargados de que sí o sí decida, Claro. es lo que quiero hacer. Y fue por ahí. Entonces, Yo tenía una profesora en quinto año, la maestra Liliana López, y en sexto, la profesora Lilian Rapela, y las dos fueron excelentes profesoras. Histórico de la revolución de 1904. Esa revolución fue el puntapié inicial para que en Uruguay haya un voto secreto y universal. Más adelante después se terminó con la primera mujer votando en la década de 1930. Y creo que
es una figura fundamental para entender lo que fue el Uruguay caudillesco y más que nada lo que era la fuerza de los caudillos, que las revoluciones que llevaron adelante eran yendo casa por casa, establecimiento rural por establecimiento rural, haciendo alguna promesa que otra, reivindicando algún tipo de lucha y con eso formaban ejércitos enteros. Bueno, entonces creo que para mí es la figura que más me gusta, más me llama la atención y ese hecho histórico de la Revolución de 1904, que culmina con la muerte de Aparicio Saravia en septiembre, es un bastión fundamental en la historia uruguaya y en la épica del Partido Nacional, en la epopeya histórica del Partido Nacional. ¿Y vos, allá en Cuba, qué figura histórica Si te tuviera llama que la elegir, atención? tengo varias, pero hoy me voy a quedar con Máximo Gómez, que no es cubano. Ah, bueno. No es cubano, Acá también pasa de alguna pero figura. no es cubano, pero es muy importante dentro de todo el movimiento revolucionario con las primeras luchas de independencia ante el colonialismo español. Y me quedo con él porque, como es conocido, como es generalísimo, participó en todas las guerras que se desarrollaron hasta 1897 y era muy... Cada vez que lo estudiaba siempre me fascinaba su forma de dirigir, era un estratega fenomenal dentro del campo de batalla, sabía cómo doblegar a los españoles, que uno siempre está, qué sé yo, en la historia de Cuba como los cuenta como que inexpertos, pero era un ejército profesional bien preparado y no era juego temerle. Y el hombre sabía dirigirlo, tenía una frase que nunca se me olvida, que dice que sus mejores generales eran mayo y julio y agosto, porque eran los tiempos cuando llovía en Cuba. Y claro, llevar una columna española dentro del monte hacia zonas pantanosas, en esos tiempos la moral les bajaba, porque si bien ellos estaban adaptados a estar dentro de ese ambiente, ¿no? De esa circunstancia, los españoles no. Entonces, Claro. en esos meses él hacía escaramuzas y movía a las columnas españolas dentro y lograba derrotarlo Claro. con Sí, poco sí. ejército. Sí, en la épica de Aparicio Saravia también hay una historia que él con un pequeño grupo se cruza con un regimiento o con un escuadrón, con algo, una columna militar bastante grande, y que le dijo a los que venían con él que eran pocos, porque realmente no estaban ni siquiera en orden de batalla, pero si los cruzaban los iban a matar, Claro. así era, dejaban el tendal de muertos. Y Sarabia les ordenó ponerse en formación de ataque, de carga de lanza, y los tipos le decían, pero ¿cómo vamos a cargarlos si es un regimiento entero? Y aparece Sarabia y dijo, no se preocupen, que a estos si los cargo, disparan, dice. Y así fue, dice que los cargaron y se fueron, dispararon, pensaron que venían muchos más de los que realmente eran. Bueno, eso es parte de la épica también. Y también me quedo con de un hecho, creo que me quedaría con la primera carga en Machete, que no es una carga tampoco, pero está en la historia así. Si bien es la primera vez que se enfrenta un regimiento español hacia cubanos, pero con arma blanca, con un machete. Fueron sorprendidos, emboscados, y no quisiera estar en ese momento desde la vista de un español, lo que pudiera haber visto un español en ese momento, ver negros que ya no eran esclavos salir del monte con un machete hacia arriba de ellos, que incluso por lo que está historiografiado, de lo que hay escrito, se relata que con esos machetes incluso lograban cortar hasta los Mauser españoles, con la furia que pudieron haber salido, ¿no? Sí, sí. Y se toma como la primera carga que se hizo, y una de las emboscadas, bueno, fueron sorprendidos y tal. Fue una victoria estratégica porque eran muy pocos también contra una columna bien preparada. Estaría por ahí, sí, creo que me quedaría con eso, Con ese hecho histórico. con ese hecho histórico y con esa figura. Bueno, vamos a la historia mundial. Creo que ahí también vamos a concordar, vamos a estar en el mismo lugar, pero
¿Qué hecho de la historia mundial te fascina? ¿Un periodo, algún evento en específico? Bueno, a mí lo que me gustan son las guerras mundiales, las dos guerras mundiales en el siglo XX y las revoluciones libertarias del siglo XIX, en las que se incluye la independencia uruguaya, ¿no? Bueno, con todos los mitos que hay que envuelven a todo eso, cómo empiezan en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII en Francia, con la Revolución Francesa, con la Revolución por la Independencia de Estados Unidos también, Claro. y cómo después vienen en un devenir constante de revoluciones liberales que traían siempre ese pensamiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de Montesquieu, de Rousseau y Voltaire, esos pensamientos casi que lúdicos, románticos, y, y las guerras mundiales por todo lo que tenemos documentado, principalmente documentado de eso. Otro episodio que a mí me gusta, por ejemplo, es la guerra de Malvinas, que pelearon acá los hermanos argentinos. Cómo un ejército en una inferioridad atroz de condiciones logró hacerle frente al imperio británico y a todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es el imperialismo británico, las fuerzas, el ejército que tenían especializado. Sin lugar a dudas. Eso me gusta bastante. Creo que vendría por ahí. Sí, yo concuerdo con vos, creo que acá no vamos a hablar mucho porque creo que también más bien me muevo por ese ámbito también. Sí apostaría más, me gusta más todo el proceso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna batalla? Me fascina. De la Primera Guerra Mundial, son sangrientas todas ahí. Sí, Sí. las de Verdún, por ejemplo. Las de Verdún, esa fue la primera que me vino a la mente. Tan heavy. Sí, pero qué sé yo, creo que tendría esa. O sea que no tienes como, porque llega un momento en la Primera Guerra Mundial que todo queda estacionado. Entonces es estático prácticamente. Sí, claro. Es plomo contra plomo prácticamente lo que se vive. Verdún demuestra eso, cuánto poder de artillería de fuego se dio de un bando y del otro. Pues nada prácticamente para Sí, avanzar metros. Metros, claro, sin duda, sí, sí, sí. Y en la Segunda Guerra Mundial, esta vez me quedo del lado de los soviéticos y Stalingrado. Qué heavy Stalingrado, Ah, está difícil, tuviera más, tengo Stalingrado o la batalla de Kursk De también. Kursk, la mayor batalla De tanques de de guerra. tanques de guerra de la historia, Pa. la operación Citadel. Pero creo que Stalingrado, por todo lo que conlleva Stalingrado, creo que me quedo con Stalingrado. Sí. Lo que jugó, ¿no? Lo que fue Stalin dejar a la población por el mero hecho de hacer que el soldado viera que es una ciudad que está viva, porque eso juega psicológicamente a ser un soldado, a defender la ciudad, porque si evacuaban, Claro, que vamos a pero ruinas. ¿a qué costo, no? Había un tema de ego de Stalin también, ¿no? También, La claro, ciudad sí, llamada Stalingrado. Pero sí, ciudad. Creo que es la batalla por los egos, ¿no? Porque Claro. Hitler mueve También. todas sus fuerzas, divide sus fuerzas que iban hacia el Cáucaso y solo por el simple hecho de que Stalingrado estaba a kilómetros de Terminan ahí. encajonados y la división alemana termina encajonada ahí adentro. Bueno, terminan dentro de la ciudad prácticamente. No, prácticamente llegan hasta el punto de tener en Volga. Lo que había era una línea de casas que Claro. atrás quedaba en Volga, defendían el cruce de Volga, pero no lo pudieron. La resistencia fue, Sí. fue feroz. Después hay una. Bueno, la operación Overlord también. También. El desembarco en Normandía, el mayor también. desembarco de la historia de tropas Increíble también. anfibias, el mayor de todos. Bueno, eso está. Son batallas que a mí me gustan. Y en la Primera Guerra Mundial, la batalla de Ypres en Bélgica es la primera batalla donde se usa líneas de comunicación de telégrafo, por ejemplo. Esa también, más que mi pasado comunicativo militar, me encanta. Sí, 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 ¿no? la Claro, batalla claro. está buenísima también. Bueno, ¿cómo crees que la historia puede ayudar a entender mejor los problemas sociopolíticos actuales del Uruguay y del mundo? Como siempre digo, la historia es como si fuera el manual del aparato de la realidad. Y la realidad fuera un aparato, el manual de ese aparato sería la historia, ¿no? ¿Por qué este botón sube el volumen? Bueno,
buscarlo en la historia. Exacto. Porque- Creo que no nunca mejor dicho. Sí. Por los problemas son porque nadie lee la misma. Claro, tal cual. ¿Por qué este botón es el que hace tal cosa? O buscarlo en la historia. ¿Por qué cuando lo prendo de esta manera se rompe o no anda? Bueno, fíjate en la historia, ahí vas a encontrar. La historia termina siendo la explicación de todo lo que nosotros vivimos. Desde el nombre de las calles, por ejemplo, Sí. por qué ejido se llama ejido y por qué propios se llama propios, tiene una explicación histórica. Porque hasta el ejido iba la bala de cañón y hasta los propios era donde podía vivir gente acerca de la ciudad. Y estaba circunscrito a lo que era Montevideo. Desde eso hasta por qué los políticos se manejan de esta forma, por qué reina la paz democrática que reina en Uruguay. Claro. Eso es todo histórico. 100 años de guerra tuvieron entre los blancos y los colorados para que la democracia hoy fuera de la forma que es. Claro, por lo que es, ¿no? Lo estábamos hablando también antes, fuera de cámara y de audio, de todo el proceso que ha llevado Uruguay a que la democracia hoy sea como es, ¿no? De que podamos ver que partidos políticos convivan como conviven. Que hace 100 años atrás no era así. No, particularmente hace 120 años atrás era la Revolución Zarabista, esa de 1904, y hasta, calculo yo que hasta la dictadura de Terra, el golpe de Estado de Terra, hasta ahí incluso era muy efervesciente el tema de los partidos políticos. Bueno, cuando Terra da el golpe de Estado acá, se mata un expresidente de la República, Baltasar Brum, que había ordenado, había planificado una especie de resistencia a ese golpe de Estado y nadie lo acompañó. Y él se sintió frustrado, él era colorado también, se sintió muy frustrado y él era ballista, se mató en la puerta de la casa gritando viva Valle, viva el Partido Colorado, se fue un tiro en el corazón. Entonces, mirá lo que son esas efervescencias políticas hasta la década del 30. Después creo que hay como un intento de amalgamar lo que es la política. Hubo gobiernos colegiados más adelante, que eran gobiernos que compartían cierta cantidad de presidentes, eran como 6, tantos del partido ganador, tantos otros del partido perdedor. Claro, como para que no existiera esa... Claro, era un intento de aplacar un poco, de unificar, sin duda. Bueno, sí. Sin duda es así, ese proceso. Si no es la historia la que nos enseña, no hay otra manera. Si no vemos todo lo que ha pasado, estamos condenados a repetir otra vez todos los errores. Va por ahí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar ahora, ¿te parece?, sobre algunos eventos históricos, no sé, que consideres que son cruciales para el Uruguay. O, yo qué sé yo Cuba también te diría. Pero bueno, vos empezás, decime algo del Uruguay. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la dictadura uruguaya, en varias ocasiones, que para mí es el hecho fundamental que condiciona el hoy uruguayo, ¿no? Condiciona la política uruguaya, condiciona el pensamiento ideológico de las personas. La dictadura lo condiciona un montón. Cómo se mató gente, de ambos bandos, ¿no? Yo soy una persona muy revisionista del discurso solamente de los desaparecidos. Claro, Los sí. Pomar mataron más de 60 personas también. Y unas cuantas acribilladas, unas cuantas previo tortura. Entonces, está bueno reconocer eso. Pero claro, pasa que ellos sí, la propaganda de ellos se ha hecho bien. Entonces está, como que no estaba mal visto. O sea, eso siempre suele pasar. Claro. Sí, las personas que tienen una visión más de izquierda tienen siempre buena propaganda. Claro. Están bien vistas. Es una realidad. Es una realidad. Son expertos en hacer propaganda. Bueno, ese hecho, pero después, saliendo un poco de eso, hay hechos históricos en el Uruguay que cuentan épicas, prácticamente. Por ejemplo, la toma de Paysandú, esa resistencia que impuso el general Leandro Gómez ahí. ¿Conoces esa historia? ¿O no? Sí, la he escuchado, pero contale. Bueno, en Paysandú prácticamente había la defensa de Paysandú, un destacamento militar ahí que
se ocupaba de defender la ciudad. Y cuando se firmó la paz de la Guerra Grande en 1851, Uruguay le prestaba asistencia, había un asistencialismo mutuo que prácticamente era de Uruguay hacia las potencias en caso de guerra. Entonces, en la década del 60, de 1860, Argentina y Brasil empiezan a tener intereses en invadir Paraguay. Entre tanta lírica, ellos tenían el discurso de que en Paraguay había una dictadura, que es cierto, había una dictadura en Paraguay, un gobierno dictatorial de Solano López, pero la realidad era que Paraguay era un interés más económico que meramente democrático. De venir, ¿no? somos los zapadores, venimos a... Sí, de hecho en Brasil había un imperio, o sea, si hablamos de gobierno totalitario, en Brasil había un emperador. Y bueno, el principal camino que querían tomar ellos era por el río Uruguay, y ahí Paysandú era un interés estratégico, un enclave estratégico para el abastecimiento de las tropas argentinas y brasileñas. Pero claro, nunca Venancio Flores, que era el presidente de la época, que en esa época los presidentes se ponían al frente de lo que eran los esfuerzos de combate, ¿no? Estaba al frente del ejército. Venancio Flores desembarca ahí, llega a Paysandú, la rodea en diciembre, y la defensa de Paysandú se da entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Entonces, cuando llega Venancio Flores, el jefe político de Paysandú en ese momento era Blanco, el general Leandro Gómez estaba a cargo de esa jefatura blanca, digamos, y quien estaba ahí a puertas de Paysandú era un colorado. Entonces lo tomó como algo personal y político partidario. Y en las cartas que se enviaban entre los defensores de Paysandú y los sitiadores de Paysandú, Leandro Gómez dijo que le mandó por escrito que prefería morirse en las ruinas de esa ciudad que entregar el destino de esta pobre patria a manos de Venancio Flores, ¿no? y de los otros tiranos que los consideraban tiranos. La historia termina con Paysandú tomada, claramente, con muertos de la defensa, y cuando Leandro Gómez es capturado pide para ir con los líderes orientales, porque él sabía que los brasileños y los argentinos lo iban a matar, y lo matan los líderes orientales. Termina fusilado junto a Benavides, al capitán Hernández, todos los líderes de la defensa de Paysandú terminan fusilados por los propios orientales. Es un hecho, para mí también, es como muy... trascendental. Sí, romántico más que nada de la historia uruguaya, porque, bueno, por todo lo que significa, ¿no? De Cuba. No quiero llegar al siglo XX, pero está. Bueno, creo que lo más trascendental para mí es cuando José Martí vuelve otra vez a preparar todo ese movimiento de lucha desde el exilio, porque José Martí es exiliado y puede hacer un recorrido todo grande por toda Latinoamérica, estando en Estados Unidos. Ojo, un dato curioso, fue cónsul de Uruguay en Nueva York, un buen tiempo, como desde 1892 hasta 1895, fue cónsul de Uruguay en Nueva York. No lo sabía. Sí, no, lo interesante es, como antes también cualquier persona podía ser cónsul de Uruguay, porque yo me sorprendí también, un cubano siendo cónsul de Uruguay. Claro. Entonces creo que ese es el punto, porque ya habíamos tenido una guerra, los españoles, la metrópoli España había logrado apaciguar esas ansias de liberación, que en realidad en Cuba, es algo muy personal, es lo que veo yo. No creo que por eso fuimos de los últimos también en lograr salir de la égide, ¿no? de España, porque nosotros como cubanos creo que el cubano no veía tanto esas ansias de independencia. Siempre se fue mucho por el reformismo,
de lograr que se fuera considerado una provincia más española, hasta que está, en un momento las contradicciones llegaron a un punto porque la metrópolis nunca quiso, ¿no? No quiso aceptar eso. Claro. Y se llegó a un punto que fue cuando el 10 de octubre de 1868 se levantan en armas, ¿no? Y, y ta, va por ahí la situación. Después hay otra guerra también en ese transcurso, que se llama la Guerra Chiquita, no fructifica porque todos los líderes están fuera del país y José Martí hace una preparación, un proceso muy grande, una labor que va encadenada de lograr que las jóvenes figuras que van naciendo interactúen con las viejas, porque pasaba mucho, pasaba de que esa joven generación que se estaba gestando no veía con buenos ojos a la vieja generación, y la vieja generación tampoco. Claro. Ahí teníamos a los que, porque vamos a pensar de que ya las ideas eran diferentes, ya a partir de 1892 por ahí, las ideas no venían más de la mano de esto es a plomo y fuego y vamos por, sino que había otra idea, ¿no? Se estaba viendo Más otra, diplomática. claro, Una diplomacia. y Sin duda. sin duda alguna José Martí hace una muy buena labor para lograr, tenemos el discurso de los Pinos Nuevos, donde él hace el llamado a la juventud de que entienda, ¿no? De cuál es el proceso que hay que seguir, y crea el Partido Revolucionario Cubano también, que faltaba esa unidad, porque siempre que se luchó, nunca existía esa unidad, había mucho caudillismo, que era muy común, como lo mismo acá en Uruguay, padecía Cuba también, el caudillismo, los que eran de la región oriental no querían pelear en el Camagüey, no querían pelear en las villas, los de las villas no les gustaba que llegara un camagüeyano y quisiera dar órdenes, y eso siempre movía ese tira y afloja, no quiero, yo sí, y con esta creación del Partido Revolucionario Cubano quedan todos bajo un mismo orden. Y claro, hay una organización, y esto logra que se prepare una fuerza expedicionaria que llega a Cuba y se logra empezar la lucha. Lo triste de todo es que, bueno, Martí apenas después de 3 meses muere. Claro. Que es sorprendido en una emboscada y cae. Cae en batalla. Cae en batalla. Sin saber. Un Sí, hombre sí, que no sí, estaba sí. preparado. Bueno, fíjate lo que es, por ejemplo, ¿no? Ahora decís Martín murió en batalla. Rivera, el brigadier general Fructuoso Rivera, el primer presidente uruguayo, era un estratega militar que tácticamente era brillante. Brillante. Y él le salva el pellejo a Artigas, incluso, en la batalla de Ituzaingó. Hay un empate contra los portugueses. Es ahí. una batalla pírrica, entonces, ¿no? Hay un empate, pero lo salva Rivera a Artigas en esa batalla. Para que vos tengas una idea que Artigas es tenido como un gran estratega militar, bueno, en esa batalla lo salva Rivera. Después Rivera pelea también más adelante, 9 años después, pelea en Sarandí, y en Sarandí también, el 12 de octubre, en la mayor batalla de caballería, hay una historia uruguaya, con miles de jinetes. Rivera también logra el triunfo junto con La Valleja. Y entre tanta batalla, Rivera se muere en el medio del campo, en Melo, y se muere arriba de la cama, todo podrido. El tipo no se muere en batalla, y peleó, habrá liberado, no sé, decenas de batallas. Ha ganado, ha perdido, y se murió viejo, ya de muy viejo, se muere ahí en Melo, volviendo al Uruguay, después de haber sido exiliado, volviendo al Uruguay lo llamaron para hacer un triunvirato, un gobierno de 3, y él quería volver, él tenía ganas de volver a Montevideo, y no llega, venía en viaje y en Melo se murió. Pero bueno, dato. Peleó no sé cuántas batallas y se muere todo podrido. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta, nos las hacemos. Esta vamos a responderla, ¿la respondemos solo de Uruguay? ¿O qué? Sí. Lamentablemente, tristemente, hay algunas cosas que no sé. Y cuando hablamos de democracia, Ahora, claro, no, no podemos hablar de democracia en Cuba, así que. claro. Bueno, ¿crees que en Uruguay está algún proceso importante de cambio a nivel sociopolítico, o
¿O es algo que va a ser continuista? Te lo pregunto o hago esta pregunta, más bien ahora porque estamos en elecciones, bien el 24 de noviembre tenemos las elecciones, ¿se puede llegar a algún cambio o va a ser algo continuista? A mí me parece que va a ser continuista. Acá vamos a seguir en una continuidad económica, en una continuidad política también. No hay una gran disrupción en el escenario. Creo que sí hay desafíos para enfrentar. Hay desafíos como el narcotráfico, Sí. como yo creo que también los homicidios en Uruguay es importante el número de homicidios que tenemos. Tenemos un homicidio por día, un poco más. Una población tan chiquita como la nuestra. Claro, que lo que llama la atención es que con una población tan pequeña como la de nosotros tengamos tantos homicidios. Un desafío sería la situación carcelaria también, que estaría genial que los políticos se saquen el balde de la cabeza y pierdan algunos votos, porque claro, ese es el problema de hacer una reforma, de hacer un cambio, perder votos. Ahora la justicia decretó la creación de un equipo de trabajo entre el comisionado parlamentario y los sindicatos policiales y de operadores penitenciarios, porque la situación en las cárceles es precaria. ¿Sabes cuánto se gasta en comida en un preso en Uruguay? 80 pesos. 83 pesos por día es lo que tiene un privado de libertad para comer. La comida que les dan es una porquería, es una mierda. No estoy defendiendo a los presos. Para mí tendrían que estar todos presos. No estoy diciendo que tenían que estar en una viña ni nada parecido, pero sí apuntando a la rehabilitación de esas personas. Porque está genial, tienen que estar presos y en la cárcel tienen que pasar el peor infierno posible, pero dentro de 2 años van a estar en la calle. Claro. Acá no hay penas perpetuas. En Uruguay no existe una pena perpetua. Porque si una persona que mata a su pareja o que mata a un hijo, si se fuera para la cárcel y no saliera más, por mí que le pegaran todos los días en la cárcel y que se muriera, ¿entendés? Pero si esa persona dentro de 10, 15, 20 años va a estar en la sociedad de nuevo... La máxima es 24, ¿no? No, la máxima en Uruguay son 30. 30. Y se le pueden agregar 15 años de medidas de seguridad, que se le llama acá en Uruguay. O sea que una persona puede estar 45 años presa. Pero por lo general... La lógica es que esos 45 años no se cumplen porque durante el transcurso de su pena, si la persona se está rehabilitando, Claro, trabajando, exactamente. Hay rebajas. se bajan esos 15 años. La persona puede cumplir de prisión efectiva 30 años. En algunos delitos se pueden llegar a cumplir 30 años. Claro. Hay casos que resonaron mediáticamente, que afectaron a la opinión pública, donde se dieron las penas máximas. ¿Sí? Entonces, es probable que esas personas las terminen cumpliendo. Pero el tema es otro. El tema es que, de última, si el privado de libertad vive en las condiciones que vive, no es la reivindicación que yo hago. La reivindicación más importante que hago es por la gente que trabaja ahí, por los funcionarios policiales, civiles, los maestros, los profesores, psicólogos, trabajadores sociales, toda esa gente que va a trabajar a la cárcel y tiene que andar entre la mierda, que tiene que andar entre la mugre, entre las ratas. Quien trabaja en la unidad 4, por ejemplo, en el CONCAR, convive con las ratas. Es una convivencia pacífica, a veces más agresiva cuando la rata viene más enojada, que te quiere robar la comida, por ejemplo, pero es una convivencia cotidiana. Todos los días. Es como que se normalizó. Se normaliza. Como dentro del sistema penitenciario se normalizan muchas cosas. Se normaliza la violencia, se normalizan los hechos de sangre, las amenazas, bueno, todo lo que sufre el funcionario, la corrupción también. Entonces, claro, creo que la emergencia carcelaria, más que apuntar a eso, apunta también a que haya una condición de trabajo mejor para las personas que no cometieron ningún delito, Claro. pero que están... Preferiblemente empezar por esa reestructuración y ese cambio hacia las personas que trabajan ahí, que son los que van a mantener el orden, sin duda, y los que necesitan las condiciones. No hay gente, ¿entendés? Trabajan un funcionario para 100 presos, claro, para 150 presos. De esa manera no hay rehabilitación posible. No. ¿Qué vas a rehabilitar vos? Estás más preocupado con que no se maten Ya está. a que se rehabiliten, ¿entendés? Entonces, claro, eso es una... Y después
atacar también la corrupción. El funcionario que se corrompe. ¿Por qué se corrompe un funcionario? Porque le pagan poco, son los sueldos más bajos de la administración pública, junto a los militares, los operadores penitenciarios y la policía. Los tres que cobran menos. Y después porque no hay una atención psicológica acorde. Ni estoy diciendo que sea la mejor, la excelente. Pero que tenga su seguimiento, claro. Que tenga una atención cómoda. Porque el hospital policial todos sabemos la porquería que es. Entonces, ¿por qué también hay un índice impresionante de suicidios dentro de la policía? Es un problema a tener en cuenta dentro de lo que son los desafíos para la nueva... Y se lo tendríamos que exigir también. Gane el que gane. Claro, sería... Es algo que se tiene que exigir. Ya no da para más la situación que se vive en el Uruguay referente a eso. Y después un desafío también la educación. Es un desafío. Nosotros en el IPA no hay nadie en el IPA. Nosotros estamos en el segundo semestre ahora y no hay nadie, no va nadie. Increíble. Creo que ahora veo más gente y porque claro, estamos en los parciales finales. Es increíble cómo queda vacío. No hay nadie. Entonces, claro, reclaman porque se van a recortar grupos, pero nosotros tenemos grupos donde vamos 2 personas. ¿Y para qué vamos a tener un docente dándole clase a 2 personas? Es un gasto para el Estado. Pero está, ahí ya los camaradas del CEIPA ya me van a odiar un poco. Claro. La verdad que a mí tampoco me va mucho la cara de ellos, así que no me importa. Pero la educación también, en los contextos críticos, creo que es una salida para los gurises que si están ocupados en estudiar no están ocupados en andar haciendo pavada. Y es algo que se tendría que reivindicar también. Pero bueno, creo que esos desafíos vienen por ahí. Más allá de quién gane. Quién esté en marzo, es sin duda alguna, esto no se puede zafar. Tendría que ser lo primero que estuviera arriba de la mesa para atender, sin lugar a dudas. No me cabe. Bueno, seguimos entonces. Vamos con esta. Que ya estábamos tocándolo, estábamos hablando de educación, así que vamos a ver qué tenemos en mente con esto que te voy a decir. ¿Qué papel crees que tiene la historia en la educación de los jóvenes hoy en día? Y si se considera que la historia tiene la suficiente importancia dentro de la sociedad, dentro de la misma escuela. Yo creo que la historia es una formadora de cultura impresionante. La historia nacional más que nada, ¿no? Es una formadora de cultura fundamental, diría yo. Porque cuando se fundan los sistemas nacionales de educación, por ejemplo, acá en Uruguay, en 1876, si no me equivoco, me va a matar la profe de historia de la educación si le erro. Pero la idea fundamental era que la historia se enseñara a los niños, más allá de leer y escribir, que se enseñara historia nacional. Entonces eso los iba a agrupar dentro de una cultura que tengan un pasado común. Yo con vos tengo en común el idioma, tengo en común que venimos a la misma escuela, que el sistema de votación democrático es el mismo, entonces también tenemos que llenar algunos valores para ser una persona crítica que pueda elegir y que sea democrática. Y aparte compartimos una historia en común. O sea que nuestro pasado, nuestros antepasados peleaban por lo mismo. Podrían ser de un bando o del otro, como ya hablamos. Exactamente. Aunque seamos diferentes en varios aspectos, la historia nos une. Claro, la historia es una gran formadora de cultura. Y yo creo que se le da así la importancia necesaria, se le da. Lo que sí hay que ver si hay interés en los jóvenes y cómo despertamos ese interés. Sí, para nadie es un secreto que hoy en día la educación está complicado hacer que un joven haga ese clic y tenga ese interés, ¿no? Ya sabemos que la tecnología, los teléfonos celulares, que el scroll por las pantallas, que un joven, un adolescente, lo más que te atiende son 15 minutos, claro. Ya después. Entonces, lograr que ellos entren es un desafío, y acá nos lo estamos planteando, es un desafío para nosotros, también. Para los educadores y los que vamos a ser educadores, es un desafío, ¿no? Lograr que tengan esa conexión, pero creo que sí se puede, sabiendo
controlar todo, ¿no? Tener a nuestro favor esa información, ¿no? De la tecnología, creo que se puede llegar a ello y hacerles entender. Sí, la idea también es que generar un interés, más allá de que sea un trabajo, una profesión, Ujú. de que se genere un interés y que el mismo gusto que tenemos nosotros por la historia la termine teniendo alguno de nuestros estudiantes. Y creo que en realidad si nosotros somos personas, entre comillas, copadas, o el profe que logra conectar con ese estudiante, creo que la historia también empieza a tener su lugar, empieza a ganar su lugar cuando nosotros logremos también transmitirles la importancia que tiene el conocimiento de lo que pasó antes. Como dice Carr, el historiador británico, el infinito diálogo, incansable diálogo entre el presente y el pasado. Así mismo, sin lugar a dudas. Y bueno, para concluir esta entrevista a modo charla entre nosotros acá, compartiendo opiniones, Sí. ¿qué podemos dejar de mensaje para los que nos siguen, para los que nos están escuchando, para los que nos van a ver Primero que nada que nos sigan y que nos sigan escuchando. y que nos sigan escuchando? Que Tal cual. compartan también, que compartan en las redes. Después que ahora que viene la elección, que tengan una elección en paz, no se peleen con sus familiares y sus amigos, Claro, sin lugar a dudas es muy importante eso. que mantengan la unidad familiar. Al otro día seguimos siendo todos los mismos y sigue el mundo tranquilamente. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando.